Son las 7:30, ya cantamos, ya alabamos, empezamos en punto. Y bueno, es una buena tarde, ¿verdad? Parece de noche, pero realmente está tempranito. Espero que estén teniendo un buen día, una buena mitad de semana. Hoy es un día muy especial porque nos reunimos juntos para alabar a Dios, para aprender un poquito más de su palabra, para estrechar nuestras amistades, nuestras relaciones, para saludarnos. Bueno, y quiero contarles que nuevamente este viernes tendremos nuestras células. Espero que puedan asistir. Vamos a tener un mensaje muy especial y particularmente orientado a lo que viene para el domingo. El domingo vamos a terminar de estudiar el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Eso es lo que vamos a hacer el domingo. Ahora, quiero contarles también que el día sábado, ¿quiénes se van a reunir? Las mujeres, así es, todas las mujeres, desde temprana edad hasta que estén muy grandes, hasta que peinen canas, dice el Señor. Todas están invitadas para que vengan el próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en la iglesia, aquí en el templo, ¿de acuerdo? ¿Todas van a venir? Amén. Amén, ok. Ahora, los caballeros también nos vamos a reunir. El 29, así es, el 29 nos vamos a reunir en John Hopkins. ¿Cuál es el número de tu casa, Luis? 121. Vamos a reunirnos en la casa de Luis y Glenda el sábado 29 de agosto. ¿De acuerdo? Sábado 29 de agosto, todos los hombres, sin importar la edad, traigan los muchachos y no importa la edad que tengan, les enseñamos a sentarse y a guardar silencio como debe ser, ¿verdad? Igual las chicas, uno tiene que aprender, de todo se aprende en este mundo. Bueno, eso es lo número 2. Lo número 3, creo que esos son todos los anuncios, si no se me escapa alguno, déjenme ver. No, eso es todo. Nuestra conferencia de septiembre, pronto vamos a abrir las inscripciones para que ustedes se inscriban a nuestra conferencia de septiembre. Bueno, ya están abiertas las inscripciones. Si alguien se quiere inscribir por el computador, ahí está. Si no, vamos a empezar muy pronto a inscribir todos los que quieran venir. Quiero contarles que vamos a tener servicio allá el viernes 16, el 15 y el sábado 16. Algunos de nuestros hermanos van a estar participando en la alabanza. Nelson va a estar dando una clase, yo voy a estar dando otra clase. Y va a ser un tiempo muy especial. Va a haber cuidado de niños para todos los mayores de 3 en adelante. Y el costo para todos, niños mayores de 3 y adultos, es de $20. Y alguien dirá, bueno, pero los niños, ¿por qué pagan? Sería muy caro. Bueno, porque vamos a pagarle a alguien que cuide a los niños y van a tener inflables y vamos a tener una gran fiesta, va a haber comida y bueno, ya les contaremos más adelante acerca de esa fiesta hispana del día sábado. Por ahora, eso es toda la información y espero que todos podamos participar, que todos podamos ir y tengamos un gran tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es orar. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que bendiga esta noche. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a los niños que van a ir a sus clases y los jóvenes que van a ir con Rachel, ¿cierto? Allá está Rachel y ya, eso es todo. Creo que no se me escapa nada. ¿Bien? ¿Vamos a orar? Bueno, entonces vamos a orar. Señor, Dios mío, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Gracias, Padre, porque tú tomas cuidado de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Padre, porque tú observas cuando salimos y cuando entramos, Dios, de nuestros hogares. Tú marchas con nosotros en el valle de tinieblas, en la mesa llenos de gozo. Señor, en cada aspecto de nuestra vida tú estás pendiente. Así que hoy te damos gracias y oramos en esta noche, Padre, para que en el nombre de tu Hijo Jesús, Dios mío, nuestras mentes sean iluminadas y nuestra fe sea acrecentada, nuestra convicción sea fortalecida. Porque realmente necesitamos de ti, Señor. Necesitamos claridad en nuestras mentes para saber, Padre, cómo no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que tú has puesto en tu palabra, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por la ofrenda que hoy recogemos para los necesitados. Gracias por todas las personas que vinieron el domingo al almuerzo, Señor. Gracias por cada uno de ellos, que muchos de ellos desean ya ser parte de nuestra comunidad, Señor. Despierta en nuestro corazón el deseo de servirte, Señor. Y ahora, Padre, bendecimos, Dios mío, tu nombre y te pedimos que bendigas, Padre, el trabajo que hacemos para honrarte, Señor, que sea de tu agrado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Bueno, hermanos y hermanas, si alguien trajo una ofrenda, y niños y niñas, si alguno de ustedes trajo una ofrenda para el Señor, bien puede acercarse. Los líderes de las células pueden acercarse aquí al frente. Acá tengo el devocional ya listo. Yo sé que me estás hablando a mí. Oye, Patita, regálame un poquito de agua, por favor. Hola, Damaris. Me alegra verte. Ya es hora, compañero, ya es hora. Bien, me quedaron dos. ¿Quién faltará? Ok, las voy a dejar aquí al frente. Muy bien, ahora les voy a pedir a todos los niños que se dirijan a sus clases y que se diviertan. Que se diviertan mucho. Y los jóvenes también pueden salir. Si hay jóvenes acá, que les vaya muy bien, que disfruten, que estén contentos. No sé, yo percibo que es la misma emoción que ellos sienten cuando van a la escuela, ¿verdad? Que están muy felices. Bueno, hermanos y hermanas, qué gozo verlos otra vez. Y ahora vamos a estudiar la palabra. ¿Qué les parece? ¿Alguien se acuerda dónde quedamos hace 15 días? ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Alguien lo recuerda por allá, en sus mentes, por allá a lo lejos? Como una luz al final del túnel. ¿Alguien se acuerda? Por favor, díganme que alguien se acuerda, que no soy yo el único con mala memoria. Las escrituras, hablamos de las escrituras, ese es un buen inicio. Hablamos de las escrituras, hablamos de segunda de Timoteo, así es. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, ¿qué les parece? Un pequeño resumen, un resumen muy corto de lo que hablamos la semana pasada, la semana antepasada. Bueno, nosotros estamos apenas empezando una serie que nos va a llevar a explorar por qué creemos en lo que creemos, por qué consideramos importante y digno de credibilidad lo que nosotros creemos, ¿no? Y particularmente estos son los primeros 5 temas en los cuales nosotros vamos a trabajar: las escrituras, Dios, el hombre, la salvación y el propósito de la gracia. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Ahora, hace 15 días ya estuvimos conversando en la primera parte de las escrituras y todo esto está basado en la imperiosa necesidad que todos tenemos de saber dar respuesta de la fe que cada uno de nosotros tiene. Y si ustedes recuerdan, leímos este texto que está ahí en la pantalla, que está en Primera de Pedro 3:15, y que esencialmente dice que todos los cristianos, todos, eso nos incluye a todos, necesitamos estar siempre listos a dar respuesta de la fe que nosotros tenemos, ¿sí? Pero sobre todo hay que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Eso quiere decir que no debemos estar en la posición de aplastar las creencias de otras personas, ni tampoco de ser un poco agresivos o groseros con lo que otros creen, sino simplemente dar una respuesta amable y humilde de las cosas que creemos que dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, esto es muy importante porque ya los niños salieron, pero en algún momento de sus vidas, sus niños les van a preguntar algunas cosas difíciles de la Biblia, difíciles de la vida, y no podemos cerrar los ojos y simplemente decirle a las personas o a los niños: solamente crea y no pregunte, o pregunte cuando llegue a la iglesia. No, pues, no, porque ustedes son su ejemplo, y si ustedes no saben, sus niños van a pensar: este amigo mío no sabe lo que está pensando, no sabe hacia dónde se dirige, no puede dar una respuesta. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Y es que dice la palabra de Dios que la escritura está inspirada por Dios. Bueno, estos fueron los 3 puntos con los que empezamos esta conversación
Hablamos un poco la semana pasada de las Escrituras, hace 15 días, y cómo se formó el Antiguo Testamento. Hoy voy a hablar un poquito acerca del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué son las Escrituras? Y el texto con el que vamos a empezar esta noche y vamos a terminar es este, que deben tenerlo en sus mentes y si es posible hay que memorizarlo. Toda Escritura está inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿para qué más? Para corregir, para instruir en justicia. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra justicia? Lo que a Dios le agrada. Entonces, nuevamente, cuando alguien es justificado, ¿qué podríamos entender cuando alguien es justificado? O que está ahora en un estado que le agrada a Dios. ¿De acuerdo? Eso es alguien que está justificado, está en una correcta relación con Dios. Eso significa estar justificado. Estamos bien con Dios, estamos en el estado que le agrada a Él. Ahora, dice la palabra de Dios que estas escrituras tienen un fin o un propósito. ¿Cuál es? Sí, el fin es de prepararnos ¿a quiénes? A nosotros. Y dice la palabra de Dios que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente, esto hace muy importante que todos nosotros conozcamos la palabra de Dios. Ahora, de manera resumida, la palabra de Dios es una colección o un recuento de las palabras reveladas por Dios a los hombres. Es un recuento de esas palabras. Y digo recuento porque en muchas oportunidades el Señor se reveló a los hombres. Algunas de esas palabras no las tenemos, como se los voy a mostrar hoy. Pero tenemos lo que el Señor quiso que tuviéramos y lo tenemos aquí disponible para nosotros en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el propósito nuevamente es prepararnos y son inspiradas por Dios, por lo tanto, inerrantes y 100% confiables. Esto es importante porque en algún momento alguien puede pensar que como la Biblia también tiene un componente humano allí, es imperfecta. Y como es imperfecta, podemos elegir lo que queremos poner en práctica y lo que no queremos poner en práctica. De manera que allí tenemos que hacer una aclaración un poco enfática. Y es que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es inerrante porque es su palabra. Si fuera imperfecta, pues no vale la pena seguirla. Ahora bien, si alguien quiere leer más sobre este tema, pues hay un par de escrituras aquí que puse. Una está en Deuteronomio capítulo 4, otra en Hebreos 1 que leeremos hoy del 1 al 3 y luego segunda de Pedro 1, 20 y 21. Bueno, muy bien. Este es otro resumen. Para entender un poco las escrituras, vamos a hacer un repaso de escuela bíblica básica, que lo hicimos hace 15 días. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39, así es. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. ¿Desde dónde arranca el Antiguo Testamento? Hasta Malaquías. ¿Y el Nuevo? Desde Mateo hasta Apocalipsis. Bueno, hasta ahí vamos bien. Por naturaleza, el Antiguo Testamento es un documento ¿qué? Judío, sirio, cristiano, americano, judío. Judío es una colección de las escrituras judías o hebreas. El Nuevo Testamento, por supuesto, tiene su origen un poco en el pueblo judío, pero es judeocristiano. Y digo esto porque los primeros creyentes fueron judíos. Ahora, muy bien, hablamos de una palabra. ¿Se acuerdan de esta palabra que la explicamos la semana pasada? Tanakh. La T significa ¿qué? Torah. ¿Alguien sabe qué es la Torah? La ley o los 5 primeros libros o el Pentateuco, así es. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Luego siguen los profetas y luego siguen los escritos. Ahí, si este acrónimo, esta sigla nos ayuda a recordar, es como una mnemotecnia allí. El Nuevo Testamento, que es de lo que hablaremos hoy, tiene, digámoslo así, 4 partes principales. Los evangelios, como ustedes lo saben, ¿que cuántos son?
cuatro evangelios y luego el libro de los Hechos, que no es una carta, pero pero sí lo es como un tratado un poco histórico que explica la historia del cristianismo más o menos entre el año 33 y más o menos el año 60-62. Les contaré un poco de eso hoy. Luego vienen las cartas. ¿Quién escribió las cartas? ¿Alguien se acuerda? A ver. Pablo, ¿y quién más? Y Pedro, ¿y quién más? Y Juan, ¿quién más? No. Los dos pequeños, los más cortos. Judas y... No. Santiago, así es. Y por último el Apocalipsis. Muy bien. Ahora, para entender cómo llegó a ser la Biblia lo que tenemos hoy, tenemos que entender un poco la historia, ¿no? Y la semana pasada les conté un poco acerca de cómo Dios venía revelándose poco a poco. Y vemos cómo el Señor en el Antiguo Testamento se revela a los profetas y se revela a los hombres que Él había escogido, pero luego hay un periodo de silencio que empieza ¿en dónde? En Malaquías, y se extiende ¿hasta cuándo? Hasta Mateo. ¿Cuántos años son? ¿Alguien se acuerda? 400, así es. Y puse esta raya aquí bajando mucho, porque pues el Señor no se reveló allí. Se guardó silencio hasta que llegó ¿quién? Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La máxima expresión de la revelación de Dios. Amén. Después de Jesús no hay nada. Más arriba de Jesús no hay nada. Jesús es la norma. Jesús es el patrón que debemos seguir. No hay más arriba nada de Jesús. Ahora, luego el Señor, yo lo puse aquí un poco bajando porque pues el Señor ya parte y nos deja su Espíritu Santo para siempre. Y por eso puse esa raya así infinita. Ahora vamos a hablar un poco de esos primeros años del cristianismo. Y para llegar a eso, tenemos que regresar a este texto. Este texto es muy importante, muy importante. Hay textos que son muy importantes, todos los textos son importantes, pero hay algunos que son reveladores y que tienen un contenido teológico muy fuerte que nos ilumina para que nosotros creemos como cristianos. Miren lo que dice este texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Muy bien. Solamente hasta allí tenemos dos periodos. ¿Ven el Antiguo Testamento allí? ¿Y ven el Nuevo Testamento allí? Hay dos periodos muy claros en esas tres líneas. En el pasado el Señor habló a través de los profetas. Muchas veces, no una vez. Pero ahora ya no va a hablar muchas veces. Ya habló una sola vez. ¿Y quién habló? Jesús nuestro Señor. Así que por favor, no esperen una revelación nueva o una palabra nueva o como algunos dicen en la televisión, una palabra fresca o rema o... No hay más palabras. Ya quien habló, habló. Y quien habló fue Jesús nuestro Señor. Ahora es posible que Dios nos ilumine cosas de su palabra a través de su Espíritu Santo, por supuesto. Pero el canon está cerrado. Es decir, no hay más libros que añadirle a la Biblia. No va a haber algo nuevo que mañana algo salga por allá abajo de las piedras y tenemos que ponerlo allí. Ya no hay más. Y hoy voy a hablar un poco acerca de eso. Pero miren esto, dice que el Hijo, de quien hablaremos en unas 3 semanas más, a Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿El universo es la Tierra? ¿El universo es Estados Unidos? ¿Qué es el universo? Todo. Todo es. O sea, Jesús no es Señor de la Tierra. Solamente. ¿Jesús es Señor de qué? Ahora, esto es muy importante porque estamos colocando, si creemos como cristianos que esto es verdad, estamos colocando a Jesús como Señor y Creador de todo lo que existe. ¿De acuerdo?
y arriba de Jesús, pues no hay nadie, no hay nadie, no hay otro nivel. Y dice la palabra que Dios dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó un nombre más excelente que el de ellos. Y el libro de los Hebreos va a hablar un poco acerca de eso. Pero quiero que noten esto porque es muy importante. Si alguien quiere conocer a Dios, ¿qué tiene que hacer? Si alguien quiere conocer el carácter de Dios, tiene que mirar a Jesús. Si alguien quiere ver, ¿y Dios qué piensa de esta situación? No está muy claro. ¿A quién tiene que mirar? A Jesús, porque Él dice su palabra que es el resplandor. Lo que Él es como ver al espejo. Si alguien se mira al espejo y ve su lindo rostro, no va a ver otra cara ahí al frente. Si ve otra cara, está en una película de terror o algo así. Pero si uno se mira al espejo, debe verse a sí mismo. Si nosotros pudiéramos pensar en que Jesús se mira al espejo, miraríamos a Dios. Él es el reflejo. Viendo a Jesús, vemos a Dios. Ahora, esto tiene unas consecuencias importantes. Escúchenme bien, hermanos, a partir de esta fe y esta certeza que tenemos de que Jesús es el creador, por esa razón nosotros creemos que Jesús es la revelación máxima de Dios. Él mismo, su vida, sus palabras, nos revelan a Dios mismo y su propósito. Esto es muy importante. Por eso nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no por una costumbre, no porque en la iglesia la leen, o porque eso dice el pastor, o eso me enseñaron cuando era niño. No, usted debe tener su propia convicción. Y su propia convicción debe surgir de que cree que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a tratar en nuestra mente a Jesús y a su palabra con la seriedad que se merece si realmente creemos que Él es el Señor. Saben, cuando yo cometía algunas equivocaciones en mi casa, sabía que venía. ¿Alguien sabe qué venía? Correa. No era, ¿cómo lo digo? No me daban con correa de tela, ni una chancletica, ni vamos a conciliar, o vete a la esquina. No había esa cosa. En mi tiempo las metodologías eran diferentes. Ahora, yo temía porque sabía quién era mi papá. Yo tenía algún cierto, realmente era temor o terror, no sé, alguna de las dos. Pero cuando yo metía la pata y sabía que un vecino iba a golpear la puerta de mi casa a las 4:30 que llegaba mi papá, porque yo había roto un vidrio, le había rayado el carro a alguien, había golpeado a algún niño o había matado el perro de otra persona, yo sabía que a las 4:30, una vez sonara el timbre y viera yo la figura o la silueta de mi vecina, yo sabía que una vez terminada esa conversación, alguien iba a conversar conmigo. En ese momento, hermanos, no sé si les conté esta historia, brevemente yo iba a mi cuarto y tiraba toda la ropa del armario al suelo. Y empezaba a doblarla y dejaba la puerta abierta. Entonces mi papá, yo pensaba, ¿no? En mi imaginario, el hombre me va a ver ocupado y va a pasar el castigo por encima. Bueno, unas veces funcionó, otras veces no funcionó. Mi papá no me había dicho nada, pero yo sabía lo que venía, porque conocía a mi padre y conocía su carácter. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos su palabra, ya sabemos o podemos deducir por lo que hemos leído cómo es Él, cómo es su carácter y cómo se va a comportar con nosotros. Que el Señor sea misericordioso, eso no nos da licencia para ser libertinos y aprovecharnos de su gracia. Pobre de mí, donde yo pensara puedo romperle los vidrios a los vecinos y no me va a pasar nada. No, eso no podía pensarlo, porque sabía que lo que venía hacia mí era un castigo más fuerte. Ahora piensen en esto por un momento.
Ahora bien, esto es importante porque entender a Jesús, conocer a Jesús es absolutamente necesario para comprender el Antiguo Testamento y conocer el plan de Dios. Jesús es como esa llave que nos ayuda a entender toda la foto del rompecabezas, toda la imagen del Antiguo Testamento. Por eso cuando alguien me dice, Fabio, yo quiero empezar a leer la Biblia, ¿y por dónde vas a empezar? Por Génesis. Ok, porque yo soy una persona ordenada y empiezo en Génesis y termino en Apocalipsis. Bueno, la verdad es que es probablemente la forma más difícil de entender las Escrituras. Porque tienes que empezar a trabajar todo lo de los lados, si imaginamos un rompecabezas, y al final tocas o después de varios meses leyendo, tocas la ficha clave que ilumina todo. Yo pensaría que si alguien quiere empezar a leer la Biblia, tiene que empezar por Jesús, porque Jesús va a iluminar el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, lo que ustedes tienen aquí en su Biblia como el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros son? 27. Este Nuevo Testamento, mis hermanos y hermanas, surge de una triple necesidad. Piensen en esto. Hay tres necesidades que está teniendo la iglesia primitiva que hace que el Nuevo Testamento surja. Y digo esto en estos términos porque el Nuevo Testamento no cae del cielo escrito, ni tampoco salió ya en la librería impreso o escrito en pergamino, como hablamos la semana pasada. El Nuevo Testamento surge de una triple necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Miren, la primera es la conservación, la segunda es la aclaración y la tercera la transmisión de las enseñanzas de Jesús para su iglesia. Esa es la razón por la cual surge el Nuevo Testamento. Ahora, es diferente a cómo surge el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Señor se revela al hombre a través de sus profetas, de los hombres de Dios, y ellos van llevando un registro, porque son las palabras de Dios. No hay este tipo de necesidades que les voy a explicar, pero la iglesia cristiana es diferente, pasa por un proceso diferente. Miren, les voy a explicar algo. Aquí, miren en la pantalla, hay varias cosas acá. Ya no vamos a hablar del Antiguo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Miren, en el Nuevo Testamento hay un año crítico. El año crítico es el año 33. ¿Qué pasa en el año 33? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? No. Jesús culminó su ministerio en el 33. Probablemente de acuerdo a las diferencias de calendario unos años antes, pero no vamos a discutir eso ahora. En el año 33 más o menos Jesús termina su ministerio, ¿verdad? Y deja una escritura que está, unas palabras que están reveladas, están escritas ahí en Hechos 1:8. Y dice, pero recibiréis poder, ¿se acuerdan? Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Eso es claro? ¿Era la idea que el cristianismo se quedara en un solo lugar? No. ¿Cuál era la idea? Que se expandiera, que se fuera ¿hasta dónde? Hasta lo más lejano. Y ya les voy a mostrar un mapa. Ese es un año muy importante, el año 33. Pero algo pasa en el año 33. Después de la Pascua se cuentan 50 días. Y viene una fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? Pentecostés, así es. ¿Y alguien se acuerda qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, así es. Ese mismo año, en Hechos 2, versículo 8, tenemos este texto. Escuchen esto. ¿Cómo pues? Y ya ha llegado el Espíritu Santo. No, estoy haciendo recuento, sé que algunos de ustedes ya están familiarizados con esto. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y ellos empiezan a hablar ¿en qué? Lenguas. La palabra lenguas en el griego es glosas. Glosas es lenguaje. Lenguaje que, como lo vemos en este texto, era un lenguaje que se podía entender. Así es.
¿Cómo pues les oímos hablar a todos, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra glosa en la que hemos nacido? Miren estas palabras, a ver cuántos hay: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Quiénes eran estos personajes, amigos? No. ¿Quiénes eran? No, eran judíos. ¿Y qué estaban haciendo esos judíos allá? No, estaban, recuerden, a ver, esperen un segundo. Fueron a la Pascua y luego fueron a la fiesta de Pentecostés. Estos judíos andaban parrandeando, esa es la verdad. Fiestas y fiestas y fiestas, 7 días de una fiesta, 7 días de la otra. Y habían ciertas fiestas que eran prácticamente multitudinarias. Todos tenemos que ir al menos una vez al año a Jerusalén, y para al menos 5 veces, si eres judío, a celebrar las fiestas. Entonces, si la Pascua es ahora, pues me quedo con la familia y me quedo allá. Habían judíos de todos estos lugares, judíos, y estaban escuchando hablar de las maravillas de ¿quién? De Jesús. Ahora, hay un dato aquí importante. Miren esto, mis hermanos. Estas flechas que he colocado acá les ayudan a pensar en los diferentes lugares de los cuales vinieron todas estas personas. Todo esto es el Imperio Romano. ¿Sí? Todo esto es el Imperio Romano. Y vienen judíos de aquí a Jerusalén, de Creta, de Asia, de Panfilia, del Ponto, de Capadocia, de Mesopotamia, de Egipto, árabes. Fue mucha gente para allá. Y si ustedes recuerdan, poco después se bautizan más de 3,000. ¿Se acuerdan? ¿Se quedaron ellos viviendo en Jerusalén? No, se devolvieron para su casa. ¿Y con qué se devolvieron? Con la palabra en su corazón. Ahora, muchas personas piensan, muchos eruditos piensan que este es el origen de la primera dispersión de la iglesia cristiana por todo el mundo. Pero no es todo el mundo. Es solamente este pedacito. ¿Verdad? ¿Hasta aquí es claro? Toda esta gente viene, se convierte y ¡boom! Se devuelve. Se devuelven y probablemente hablaron con sus familiares y todo este rollo. Ahora, hay otra escritura importante que ya se da más adelante en el libro de los Hechos, en el versículo 30. Y la traigo a colación porque es el evento donde nosotros vemos a Pablo, que ya ha estado preso y después de muchos años de trabajo está en Roma. Se supone que lo van a condenar, pero terminan, parece, liberándolo. Dice la palabra de Dios en Hechos 28, que Pablo permaneció 2 años entero en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Se acuerdan que lo habían mandado para Roma a ejecutar a los judíos? Pues no lo ejecutaron. Más bien lo dejaron allá, que se quedara allá. Tuvo en paz 2 años. Parece que nunca fueron los judíos a acusarlo hasta Roma y se quedó allá. Pero este es el epílogo, mis hermanos, de varios viajes misioneros. ¿Cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? Hermanos, ¿cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? Nosotros estudiamos el libro de los Hechos, mis hermanos. 3 viajes misioneros. ¿Cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? 3. Digan conmigo, 3. Con seguridad, son 3 viajes. Primer viaje, segundo viaje y tercer viaje. Ya lo apuntaron. ¿Cuántos viajes? 3. Ok. Está bien. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Ahora, Pablo hizo 3 viajes misioneros y viajó por muchos lugares. Y se dan cuenta que hay otras flechas, ¿sí?
Habitualmente los viajes, puse Jerusalén como punto de partida. Algunos viajes salieron un poquito más de arriba, de Antioquía. Pero Pablo fue a Licaonia, a Asia, a Macedonia, fue hasta Roma, pasó por Creta, y algunos piensan que después del libro de los Hechos se cumplió su deseo de ir hasta Hispania. ¿Qué es? España. Algunos dicen que llegó hasta allá, pues no lo sabemos. Se cree que sí, pero no sabemos. Era su deseo. Varias veces en el libro de Romanos dice, cuando yo llegue a Roma me van a ayudar con pisto. Como dice Benjamín, porque me voy para Honduras, no, me voy para España. Se cree que él se fue para España y por allá en algún momento lo capturaron y lo devolvieron para Roma y ahí lo ejecutaron. En ese espacio creemos que se escriben las cartas de Timoteo y Tito, porque ya ustedes lo ven encadenado allí en Timoteo, que ya está para ser sacrificado, que ya lo van a acabar, ya. Eso es lo que deducimos. Pero miren esto, mis hermanos, y aquí estoy ilustrando cómo la iglesia cristiana, ¿qué movimiento tiene? Desde Jerusalén hasta ¿dónde? Hasta todo el mundo. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. 12 menos el que traicionó al Señor. Luego, ¿quién lo reemplazó? Matías. Pero luego mataron a 2. ¿Quiénes eran? Bueno, Esteban no era apóstol, pero sí lo era. Sí, también, pero no lo mataron tan rápido. Santiago, el hermano del Señor, o Jacobo, lo mataron. A Santiago lo mataron. Y luego se cree que todos los apóstoles salieron, siendo el último en ser sacrificado o en morir. No sacrificado, porque no parece que no, es el único que no muere como mártir, creemos es Juan el apóstol. ¿De acuerdo? Ahora, esto que ustedes ven, mis hermanos, y estoy haciendo todo esto para que ustedes tengan un argumento, para que entiendan de dónde sale el Nuevo Testamento. Estas áreas que ustedes ven, esto es una idea. Por supuesto, nadie estuvo allí llevando cuentas como Ever lleva al final del servicio a ver cuántos vinieron, cuántos no vinieron. No se sabe, nadie llevaba contabilidad. Pero creemos por la historia que estos focos azules oscuros son las áreas que eran cristianizadas para el año 300. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay muchos foquitos, ¿verdad? Azules oscuros. Pero luego del año 300, particularmente 325, cuando el cristianismo se hace legal, el crecimiento de la iglesia explota, porque ahora los paganos quieren ser cristianos para que los acepten en puestos públicos. Eso ya es otra idea. No les voy a dar una clase de historia del cristianismo porque nos coge la Nochebuena. Pero para el año 600, mis hermanos, miren todo el cristianismo cómo ha crecido. ¿Cuántos apóstoles quedan para el 600? Ninguno. 0. Y entonces, ¿y ahora quién podrá ayudarnos si Jesús ya fue glorificado y todos los apóstoles murieron? Bueno, miren, este es otro mapa. Estos son estimados, esto es una idea nada más. Los números en rojo, los focos rojo oscuro apuntan a que más o menos para el primer siglo habían 800,000 cristianos. Para el primer siglo. Para el segundo siglo, 4.600.000. Para el tercer siglo, 14 millones, y así sucesivamente fue creciendo todo esto. Pero son ideas nada más. Son ideas como para que hagamos para que tengamos una idea global. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos unos hechos, ¿sí? Unos hechos. Y los hechos son, número 1, que para el año 70 ya hay muchas iglesias plantadas. ¿Cierto o no? Muchas, muchísimas. Solamente Pablo plantó un pocotón de iglesias junto con su banda de amigos que andaban de un lado para otro, aguantando hambre, siendo azotados en un lugar, pedreas en otra y todo el asunto. Ya está, muchas iglesias están plantadas. Número 2, para el año 70 la mayoría de los apóstoles han muerto. Se cree que Pablo y Pedro fueron sacrificados en el 68, máximo, 67, 68 máximo. En el 64 se quema Roma y ahí
ejecutan una cantidad de cristianos. La persecución aumenta. Nerón, Domiciano, por allá en el 90 empiezan a perseguir a los cristianos y hay una necesidad de orientar a las comunidades nacientes. No tenemos Biblia hasta este momento. Solamente, ¿cuántos libros del Antiguo Testamento? 5. No. 20. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, mis hermanos? Ok, solo quiero estar seguro que lo sepan. 39, ok, 39. Solamente hay 39 libros, no hay más. No tenemos más. ¿Y qué fue lo que enseñó Jesús? ¿Quién sabe qué enseñó Jesús en el año 70? No sabemos. Alguien tiene que haber hecho algo. ¿Saben quién hizo algo? La misma comunidad. Miren esto. Lucas, capítulo 1. Nosotros ya leímos este texto. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, eso, mis hermanos, es lo que probablemente ustedes no están haciendo o no están queriendo hacer. Y es tomar notas y guardar en sus mentes y en sus corazones lo que están aprendiendo. Parece que en Lucas observa que muchas personas han estado intentando recolectar las enseñanzas de Jesús, seguramente cristianos, por supuesto, pero hay como pedacitos dispersos. Entonces Lucas tiene una intención, Dios la puso en su corazón, hacer un recuento ordenado de las cosas que han sido ciertísimas y cosas que nos las enseñaron ellos, los que estuvieron allí. ¿De acuerdo? Entonces, Lucas, ¿qué escribió? Mateo. Lucas, ¿qué escribió? Lucas, sí, Lucas escribió Lucas, por supuesto, el Evangelio de Lucas. Eso fue lo que escribió Lucas, el Evangelio de Lucas. Y escribió también el libro de los Hechos. Así es, eso es lo primero que vemos allí. Está Lucas, que era médico, que fue testigo ocular de lo que vio hacer a Pablo. Él escribe el Evangelio de Lucas, lo escribe de manera organizada. Ahora, miren esto. Después de haberlo investigado con diligencia, mira qué palabras tan hermosas estas. Lucas no está escribiendo al azar. Lo que hace Lucas es una tarea investigativa seria. Él busca y pregunta y pregunta. Además de todo lo que vio hacer a Pablo, escribe y hace un recuento ordenado. Ahí está el Evangelio, desde su origen, y las escribe por orden. Ahora eso es un testimonio de que ya tenemos una obra escrita para el tiempo de los primeros años del cristianismo. Ahora escuchen esta escritura que puede ser un poco como misteriosa. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. ¿Quién plantó la iglesia de los laodicenses? No sabemos. No sabemos. Ni idea. ¿Quién fue? No tenemos ni idea. Ni 10, ni 5, ni 3. No tenemos ni la más mínima idea de quién plantó la Odisea. Pero lo que sí es cierto es que de acuerdo a esta escritura, cuando Pablo le escribe a Colosas, la iglesia de la Odisea ya estaba plantada. Tanto que dice Pablo, a los de la Odisea también les escribí. ¿Cierto o no? Entonces dice Pablo, miren muchachos, mande la carta para allá y una vez la lean, usted se la presta a estos y estos se la prestan a ustedes. Allí, mis hermanos, vemos el ejercicio de las copias. Esas primeras cartas probablemente viajaron en papiro, porque no había mucho recurso, y algunas otras viajaron en pergamino, no estamos seguros. Probablemente en pergamino más que en papiro, aunque tenemos pequeños trozos de papiro de los evangelios muy viejos. Trozos, por ejemplo, el papiro 4, por ejemplo. Pero esto es más o menos la apariencia de lo que pudo haber sido una carta. Esto que ustedes están viendo aquí, amigos, es el Codex Petropolitanus.
sobre el cual yo estoy haciendo mi disertación. Ese texto que ustedes ven acá. Este es el Evangelio de Juan. Pero no les voy a aburrir con esa historia. Ahora, escuchen esto. ¿Qué pasa cuando uno pone una gota de tinta oscura en un vaso de agua? ¿Se queda congelada? Se diluye. ¿Cuánto tiempo le puede tomar? Probablemente inmediatamente. Si se revuelve, le va a tomar muy poco tiempo. Pero si no se revuelve, probablemente se asiente un poco, pero al menor movimiento empieza a dispersarse, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde estoy yendo? Bueno, la iglesia creció, mis hermanos, pero a la par que la iglesia iba creciendo, algunas enseñanzas empezaron a caer dentro de la iglesia como gotas de tinta y empezaron a regarse. Exactamente como nos pasa hoy y exactamente como les va a pasar a ustedes si no están atentos a lo que les estoy diciendo, porque es justo lo que pasa en nuestros hogares. El mundo empieza a soltar ideas. No está mal esto. Y lo escuchamos tantas veces hasta que empezamos a pensar, pues no debe estar tan mal, si todo el mundo lo está haciendo. No está tan mal, entonces empieza como que lo hacemos normal. Un ejemplo muy clásico. No está tan mal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Todo el mundo lo hace. Debe ser normal. Una gota y otra gota. Un caso, otro caso, otro caso. La niña quedó embarazada. No se preocupe. Eso es normal. Todas las niñas ahora quedan embarazadas. Bueno, entonces debe ser normal. Pero aquí pasa algo en la iglesia. Algunas ideas empezaron a gotear y la iglesia abre los ojos y dice, un momento, esto no puede ser así. Esto no es una democracia donde todos escogemos qué creemos o qué no creemos, porque tenemos un Señor que es ¿quién? Jesús, nuestro Señor. La iglesia tiene algunos desafíos, mis hermanos y hermanas. ¿Cuáles son los desafíos? Al menos 3 tenemos. Miren, el primero, algunos judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Bueno, unos judíos que se hicieron cristianos, que luego empezaron a regar estas gotas de tinta por las iglesias. Ustedes gentiles, paganos, incircuncisos, que adoran toda esta cantidad de ídolos, tienen que hacerse judíos primero, antes de ser cristianos. Si no se hacen judíos, fritos. Todos para el infierno, ninguno está bien con Dios hasta que no se hagan judíos. Y los gentiles dijeron, no, pues nos toca hacernos judíos. Entonces Pablo ingresa y dice, no, un momento, ¿cuáles judíos? Nosotros ya no tenemos que hacernos judíos, tenemos un solo Señor y un solo Salvador y nuestra relación con Dios es única. Ahí ustedes pueden ver esto en Colosenses y en Gálatas. Ya no es que tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar la fiesta de la luna nueva, tenemos que guardar la fiesta de esto y lo otro. Pablo dice, nada, ninguna fiesta, ningún nada. Ahora ya no tenemos que guardar nada, ni tampoco tenemos que circuncidarnos. Jesús es suficiente para que estemos bien con Dios. Amén. Eso enseñó Pablo y aquí encontramos una respuesta. Y la situación genera una carta y luego otra carta. Pero hay otra idea. Otra gota cayó en la iglesia. Los docetas. Miren, así como les he dicho que aquí a nuestra comunidad vienen personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, colombianos, esos colombianos, ecuatorianos, y donde todo el mundo aparece acá. También confluimos de diferentes creencias o con antecedentes diferentes. Cristianos, algunos venimos de una iglesia carismática, otros de una iglesia pentecostal, otros de una iglesia bautista, otros de una iglesia católica, otros ni creíamos en Dios y todos confluimos acá. Y alguien podría soltar una idea. ¿Por qué los pastores no le imponen las manos a todo el mundo para que se caigan como hacía mi pastor en Chiquimula? Que no tengo ni idea dónde queda, pero queda por ahí en algún lugar.
Entonces uno dice, bueno, sí, es verdad, ¿y por qué no, tenemos que poner la mano ahí, tal, chiquimula o chiquimulilla, o como le quieras poner. Esa es una idea, cae la gota, y si alguien no detiene esto, pues todos terminamos creyendo lo mismo. Los docetas creían que Jesús no había sido real y soltaron esa idea. No, Jesús no era real. Jesús era más bien como un fantasma. Y lo crean o no, muchos dijeron, sí, era un fantasma. Y Juan dijo, no, ¿cuál fantasma? ¿Ustedes de qué están pensando? El que murió en la cruz era de carne y hueso, le salió sangre. Nosotros lo vimos y lo tocamos y por eso hablamos de él. Y ahí ustedes encuentran la respuesta en Primera de Juan. Y los gnósticos decían que el cuerpo era malo y el espíritu bueno, y que Jesús era como el maestro Yoda. ¿Alguien sabe quién es el maestro Yoda? O como Cobra Kai, como el sensei. ¿Alguien vio Centella? Algo así, ¿no? Un maestro, algo así. Bueno, me quedé sin ejemplos. No sé si algo más reciente podría funcionar. Pero lo cierto es que los gnósticos creían que Jesús era un maestro liberador. Jesús, creyendo en Jesús, íbamos a escalar posiciones y nuestra mente, nuestro espíritu se iba a liberar de este cuerpo malífico. Aunque no lo crean, muchos cristianos creyeron en esto. Y por eso los apóstoles, particularmente Juan el apóstol, escribe estas cartas, porque hay desafíos. Entonces empiezan copias del Nuevo Testamento a ir de un lado para otro. Entonces miren, este es el autógrafo de Pablo a Colosenses. ¡Boom! Acá está. Los de la Odisea hicieron una copia y los de Éfeso hicieron otra copia. Y esta es la carta de la de Colosenses. Los de Colosenses no quisieron compartir o solo compartieron con los de la Odisea y se quedaron con su copia. Ahora, muy probablemente, como ustedes ven y les expliqué hace 15 días, el papiro es muy endeble. Por eso nosotros no tenemos copias ya de la carta de Pablo, se desbarató. Pero empezaron a generarse copias y copias de la misma carta. ¿Tiene sentido esto? Muy bien, ya vamos avanzando. Viene un momento importantísimo. ¿Alguien sabe qué es un hereje? Hereje, sí. Si yo te digo, tú eres un hereje, ¿tú qué entiendes? Terco, burro. ¿A qué suena eso? A insulto, es verdad, suena a insulto. Al menos estamos de acuerdo. Pero es un insulto, ¿por qué? Porque es alguien que va en contra de las escrituras. Así es. Un hereje es el que enseña cosas que no están en la Biblia. ¿Hay herejes aquí hoy? No levanten la mano, por favor. Porque no los hay, no hay. Y espero que levante la mano se mide su propio ojo. Pero bueno, lo más seguro es que haya muchos herejes por el mundo que enseñan cosas que no están bien, no están ajustadas a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso tienen que abrir bien los ojos y saber seleccionar qué escuchan, porque hay muchos herejes. Pero miren, hermanos y hermanas, esto que les voy a contar es el ejemplo de un buen hereje. Uy, ¿cómo así? Eso es contradictorio. No, lo que pasa es que este hereje del cual les voy a hablar, hizo algo muy malo que el Señor lo convirtió en algo muy bueno. Estoy hablando del año 135 y de un hombre que se llamó Marción. No se les va a olvidar. Piensen en los marcianos. ¿Alguien ha visto un marciano? No levante la mano tampoco, por favor, porque de pronto alguien sí ha visto algún marciano. Piensen en Marcio. Si no pensemos en marciano, pensemos en Marcio. Marcio. Pero Marcio no es un hereje, por supuesto. Pero este sí era un hereje. Marción era un hereje. Marción, en el año 135 probablemente, Marción era de una familia cristiana. Cualquier cosa sale de una familia cristiana, ¿verdad? Él era hijo de un obispo o era hijo de pastor, Dios mío. El hijo de pastor se metió con una muchacha y lo expulsaron de la iglesia. Y esto no es un chisme, amigos. Eso es lo que dice la historia. Marción se metió con una muchacha, dice la palabra, que profanó una virgen.
Probablemente era una muchacha que no se había casado. Y por esa razón la iglesia de Sinope lo expulsó. Y se fue, como tenía plata, se fue para Roma. Y en Roma agarró malas compañías y se metió con unos maestros gnósticos. Marción dijo que esta herejía, el Dios del Antiguo Testamento, no es el Dios del Nuevo Testamento. Por eso lo que vamos a hacer es darle tijera al Nuevo Testamento y vamos a sacar a los judíos de todo lo que nosotros nos encontremos. Entonces se le ocurrió esta idea: vamos a formular un canon, y en mi canon solamente van a estar las cartas que sacan a los judíos de esta historia. Entonces en su canon formuló esto: Lucas y Hechos, Gálatas, 1 y 2 de Corintios, Romanos, 1 y 2 de Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Este resto lo vamos a dejar fuera. ¿Qué cosa buena pasa aquí? ¿A alguien se le ocurre algo? Un hereje publicó la lista de los libros que los cristianos consideraban inspirados por Dios. No fue la iglesia, fue un hereje. Es como si un hereje, como si alguien viniera a descubrir la plata que tienes guardada debajo del colchón. Y dice uno: uy, este tenía plata. Y el que dice: no, pero yo vi que tenía 3 millones. ¿Cuál de 3 millones? Si yo tenía eran 5. ¿Cómo que dices que hay 3? Entonces eso mismo pasó con los cristianos. El hereje dijo: estos libros que ustedes tienen están mal, son estos poquitos. La iglesia cristiana reacciona, y en el año 100, pasado el 150, se empieza a afirmar que todas las cartas, todo esto que ustedes ven acá, es el Nuevo Testamento. De manera que aquí vamos a aclarar un mito para ir concluyendo. Hermanos, la idea de que fue el emperador romano Constantino por allá en el 325, o que fue la iglesia católica por allá la que escogió los libros y que los manipuló, es completamente falsa. Aquí está la respuesta. La iglesia cristiana, antes del año 150, ya tenía claros los libros que consideraba como inspirados por Dios. ¿Hasta aquí está claro? Y no está el evangelio de Tomás, ni tampoco el evangelio de Judas, ni Hechos de Pedro, ni nada de esas cosas. No hay más. Estos eran los que a la mitad del segundo siglo ya se consideraban inspirados por Dios. La iglesia responde. Hay un hombre que se llama Tertuliano que dio una respuesta a Marción. El canon Muratori es una lista que se encontró del año 150 después de Cristo, que menciona casi todos los libros del Nuevo Testamento. Atanasio, obispo de Alejandría, por allá en el 327, en su carta de la Pascua, escribe que el Nuevo Testamento es de 27 libros y el Antiguo Testamento tiene los libros que tiene hasta ahora, más 7 libros de lectura. Muy bien, esto es bastante historia, ¿verdad? Luego, mis hermanos, vamos a ir ya a hablar ya se nos va acabando el tiempo ya. Mis hermanos, vamos a saltar al año 1517 y 1530. En el año 1517, un hombre que se llama Martín Lutero, ¿lo han escuchado mencionar por allí? Bueno, hay una película muy bonita sobre Martín Lutero que está gratis en YouTube, la pueden ver, es una buena película que relata la vida de este hombre, que era un hombre católico, que era un monje católico y empezó a tener alguna incomodidad con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y llegó a la convicción de que a menos de que se lo demostraran por las Escrituras, él no iba a moverse de su posición. Y él dijo: solamente Escritura. Él formula unas tesis y unas cosas y dice: miren, la palabra de Dios es lo que está acá. Y como respuesta a ese movimiento, a esa reforma, la Iglesia Católica afirma el Nuevo Testamento como está, pero al Antiguo Testamento le añade ciertos libros o confirma ciertos libros que nunca fueron inspirados por Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una pausa y vamos a concluir nuestra clase porque son las 8:30 ya.
Me quedó faltando hablarles un poco de las traducciones, a menos de que tengan unos 7 minutos más. ¿Los tienen? Bueno, quiero respetar su tiempo. Pero espérenme, yo me voy a tomar un poco de agua. Miren, ¿de dónde salió entonces esta copia que nosotros tenemos acá? ¿De dónde salió la Biblia en español? Si lo que nosotros tenemos son papiros y tenemos pergaminos y esas cosas. Bueno, a través de los años, hermanos y hermanas, académicos se han dado a la tarea de recoger y pasar por escrito todos los testimonios o todos los papiros o todos los pergaminos que se han encontrado en el Nuevo Testamento. Y luego se han comparado unos con otros. Imagínense este trabajo. Son miles. Y esto ha tomado decenas de años. Se han comparado todos uno con otro, uno con otro, uno con otro. Y se ha sacado el condensado de todos estos testigos. Miles de documentos. Miles. Algunos son solamente pedacitos de papiro como el que está acá. Solamente ese pedacito. Entonces pasan todo esto y lo comparan con otro y con otro y con otro. Miles, imagínense. El resultado de ese gran trabajo es este libro azul que ven ustedes acá. El Nuevo Testamento en griego. Ese Nuevo Testamento en griego lo llamamos el texto crítico. Ese texto crítico, por supuesto, está en griego. Y todas las personas, o la mayoría de las personas que quieren hacer una traducción a cualquier versión, no pueden ir a un autógrafo, sino toman este texto griego del Nuevo Testamento. Entonces su Biblia, Reina Valera, del 95, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de... la de mentiras, ¿cómo es? Traducción del lenguaje actual, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, todo eso, todas estas personas, todas estas casas editoriales, lo que hacen es tomar este texto y hacer su traducción. Por eso algunas personas dicen, pero ¿por qué está tan rara en esta versión? Yo prefiero esta. Ya les voy a contar un poco acerca de eso. Miren, las traducciones. ¿Qué es una traducción bíblica? Ahora imagínense, si tenemos todo esto en griego, traducir hacer una traducción bíblica es simplemente tomar este texto que está en griego y traducirlo en las palabras apropiadas al lenguaje destino, cosa que es complicadísimo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, hay varias palabras, varias palabras para amor en griego. Una es phileos, la otra es eros y la otra es ágape. Gracias, Memo. 3 palabras, pero en español no tenemos sino una sola palabra, que es amar. Entonces algunos acercan la palabra phileos a querer, pero estos 3 son 3 diferentes tipos de amor. O se refieren a 3 diferentes tipos de afecto. Uno es sexual, otro es entre hermanos y otro es entre hermanos de carne. Entonces es difícil traducir, es complicadísimo la labor de traducción. Entonces, mis hermanos, la dificultad para la traducción es complicado. No hay 2 palabras que son exactamente iguales de un idioma al otro. Entonces, al variar las palabras, tenemos que buscar, y eso hacen los comités, buscar las palabras justas para traducir de la mejor manera que el oyente pueda entender el texto bíblico, lo cual es complicadísimo. Miren, hay 2 enfoques para las traducciones. Algunas personas me han preguntado, ¿y cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor Biblia? Esa Biblia que yo digo, no, esa es la Biblia. Mejor dicho, después de esta Biblia no hay 2 Biblias. Bueno, la verdad es que tienes que decidir más o menos qué enfoque quieres tener con tu Biblia. ¿Un enfoque más formal o un enfoque más funcional? ¿A qué me refiero con esto? Miren, el enfoque formal intenta mantener la estructura de la lengua origen. Esto quiere decir que lo que ustedes van a leer puede sonar un poquito duro.
¿no? Como no tan suave, menos sensible a la lengua receptora, lo cual puede resultar en una traducción un poquito torpe. Por ejemplo, la Reina Valera es un poco literal. No es tan suave como la Nueva Versión Internacional o como la traducción en lenguaje actual, que es un poco más clara, diría mi esposa. Más clara, es clarita, pero no es tan literal. Por ejemplo, no dice corregir, sino dice llamar la atención. Lo reprendió, lo aconsejó. ¿Me doy a entender? Como que suavizan las palabras para que la persona redarguir. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Hasta ahora todavía me tengo que volver al diccionario para saber qué es eso. Las características del enfoque funcional. El enfoque funcional, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, busca un enfoque de pensamiento, de reflexión que se centra en el lenguaje de hoy. Es menos sensible a la lengua original y más se enfoca en que pueda ser entendible. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es una paráfrasis? Una paráfrasis no es una traducción. Hay algunas Biblias, si lo podemos llamar así. Yo no estoy muy seguro si sí son Biblias, pero son demasiado, pues, es como si yo, como que, ¿cómo pongo esto en palabras? Como yo te cuento un cuento y tú lo pones en tus palabras. Como cuando le decían a uno en el colegio, te voy a decir esto y resúmelo con tus palabras. ¿Se acuerdan? Bueno, una paráfrasis es algo así. Es algo súper suave. Si alguien no entiende una paráfrasis, nos toca volver a primero de primaria, porque la cosa ya se puso grave. Bien, mis hermanos, permítanme terminar con esta escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les he contado todo esto, mis hermanos, toda esa historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con un propósito, de que ustedes crezcan en la certeza de que necesitan estar cerca a la palabra de Dios, de que la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos físicamente, el documento, es suficiente para su fe. Tiene la credibilidad y la confiabilidad que es requerida, a pesar de que no esté en el idioma original. Llegar a este punto de tener el texto completo es un milagro. Y no hemos hablado de lo difícil que fue traducir esto, la cantidad de gente que fue asesinada por simplemente traducir la Biblia. Si la historia de la traducción hablara, tendríamos que hablar de muchos muertos. Mucha gente fue quemada y asesinada por intentar poner la palabra en un lenguaje asequible a todos. Así que no perdamos de vista que la palabra de Dios es la base de lo que nosotros creemos. Y lean la palabra de Dios, acéptenla como su documento a la mano. Hermanos, vamos a terminar con una oración. Les quiero agradecer su paciencia por haberme excedido un poco. Espero que les ayude. Si alguien tiene alguna pregunta, luego podemos conversar y o nos tomamos un café o alguna cosa, ¿vale? Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Gracias por ser tan generoso, por no dejarnos a nuestra suerte, por no dejarnos, Dios mío, así